Imagina que cada pensamiento que crees propio es en realidad una nota escrita en un libro que nadie te ha dejado ver. La sensación de libertad que sientes al creer que tus ideas nacen en la soledad de tu mente es quizás la ilusión más profunda que la sociedad ha cultivado. ¿Quién decide qué ideas se convierten en tu realidad y cuáles quedan en el olvido? En los minutos que siguen desvelaremos el mecanismo oculto que guía tu mente sin que lo percibas, y descubrirás que la cuna de tus creencias no está en tu interior, sino en un entramado que se extiende más allá de lo que imaginas. Yo soy el guardián de los secretos que la mayoría prefiere mantener en la sombra, y hoy te invito a explorar el velo que cubre la opinión pública, esa fuerza invisible que parece surgir de la multitud, pero que en realidad es moldeada por unos pocos con el poder de decidir qué temas aparecen en los titulares y cuáles desaparecen sin dejar rastro. La historia nos muestra cómo, desde los primeros días de la prensa escrita, los intereses económicos y políticos han sabido manipular la percepción colectiva. El filósofo Theodor Adorno describió la industria cultural como una fábrica de consenso, donde el arte y la información se convierten en mercancía diseñada para reforzar el statu quo. Sus palabras resuenan todavía, porque el mismo principio se repite en la era digital, donde algoritmos invisibles seleccionan lo que vemos, lo que leemos y en última instancia lo que creemos. Un testimonio reciente de un exanalista de datos de una gran plataforma revela que los patrones de consumo se utilizan como mapa para trazar la agenda del día. Observamos que cuando un tema aparece, repetido en los feeds de cientos de miles de usuarios, la presión social lo transforma en una norma no escrita. Confesó bajo condición de anonimato. Esa presión no es más que la manifestación moderna del efecto de la mera exposición, una teoría que sostiene que la repetición constante de un mensaje incrementa su aceptación, aun cuando carezca de fundamento. Cada vez que una noticia vuelve a aparecer en tu pantalla, tu cerebro la registra como familiar, y la familiaridad se traduce, bajo la sombra del sesgo cognitivo, en verdad. El sesgo de confirmación, esa inclinación a buscar y valorar únicamente la información que refuerza nuestras creencias previas, actúa como un espejo que solo refleja lo que deseamos ver. Las plataformas digitales, conscientes o no, alimentan este espejo al mostrarnos contenido alineado con nuestro historial de búsquedas y me gusta. Así, la burbuja informativa se estrecha y el espectador se vuelve prisionero de su propio eco. La validación social, medida en me gusta y compartidos, se ha convertido en la moneda de la credibilidad. Cuando un mensaje recibe miles de aprobaciones, el cerebro interpreta ese aval como prueba de su veracidad, sin cuestionar la procedencia ni la intención detrás de él. Es un ciclo que se cierra a sí mismo. La exposición genera familiaridad, la familiaridad genera aceptación, la aceptación genera más exposición. Y sin embargo, hay un detalle perturbador que nos lleva al corazón de la manipulación. El control no siempre necesita de la fuerza directa. No es necesario que alguien te imponga una idea. Basta con guiar sutilmente el camino que recorres. Un estudio interno de una compañía de redes sociales reveló que al cambiar el orden de presentación de los temas en la página principal, se alteraba la percepción de importancia de los usuarios en un 25%. Un simple ajuste de posición, sin ninguna censura explícita, logró reconfigurar la agenda pública. Esa es la esencia del giro oscuro, la guía silenciosa que moldea la conciencia colectiva mientras el observador cree estar ejerciendo su propia voluntad. Ahora bien, ¿qué papel juegan las tendencias y los algoritmos en este proceso? Cada día, miles de millones de interacciones generan un torrente de datos que son analizados por modelos predictivos. Estos modelos, alimentados por aprendizaje automático, identifican patrones de comportamiento y, en base a ellos, priorizan el contenido que se muestra a cada usuario. La finalidad declarada es personalizar la experiencia, pero el subtexto es mucho más profundo. Al alimentar al cerebro con aquello que ya le resulta cómodo, se refuerza el statu quo y se limita la exposición a ideas disruptivas. En otras palabras, la personalización se convierte en una forma de aislamiento cognitivo, un laberinto que se ajusta a tus pasos para que nunca encuentres la salida. En este punto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos realmente eligiendo o simplemente siguiendo la corriente trazada por algoritmos invisibles? La respuesta quizás se encuentre en la capacidad de romper ese ciclo, de buscar deliberadamente fuentes que desafíen nuestras convicciones y de cuestionar la autoridad implícita de los me gusta. Aquí te dejo una reflexión. El conocimiento es una herramienta que se vuelve peligrosa cuando se confina a una única perspectiva. Por eso te invito a que compartas en los comentarios qué piensas tú sobre este entramado de control sutil. Quiero conocer tu perspectiva, porque la diversidad de voces es la única forma de romper el eco.
Al cerrar este segmento, recuerda que la mente humana es un territorio fértil, pero también vulnerable. Cada mensaje que recibes lleva una huella. Cada tendencia que sigues está diseñada para reforzar una narrativa. Si esto te ha abierto los ojos y sientes que la verdad se vuelve cada vez más distante, suscríbete y dale like para seguir descubriendo los archivos clasificados que la mayoría prefiere mantener sellados. La historia continúa, y tú puedes ser parte de la investigación que desentraña los secretos ocultos tras nuestras propias ideas. Ahora bien, la gran pregunta que surge al observar este entramado es: ¿quién es el verdadero artífice de la guía que, sin que lo percibas, moldea tu percepción? La respuesta no reside en una conspiración de sombras, sino en la sutil arquitectura de la interacción social digital. No necesitas que te controlen, basta con que te guíen. Esa es la esencia del giro oscuro que yace bajo la superficie de cada notificación, de cada pulgar hacia arriba, de cada sugerencia que aparece al final de la pantalla. Imagina que cada me gusta funciona como una pequeña señal de aprobación que, acumulada, se transforma en una brújula invisible. Cuando un contenido recibe una avalancha de aprobaciones, el algoritmo lo interpreta como una verdad consensuada y lo eleva a la cúspide del feed. En esa escalera de popularidad, la validación social se vuelve sinónimo de veracidad. La mente, hambrienta de certeza, confía en esa señal externa y la incorpora como parte de su propio sistema de creencias. Así, el proceso se vuelve una espiral de refuerzo. Lo que es popular se vuelve más popular, y lo que es impopular queda relegado al olvido. Este fenómeno no es nuevo. La psicología social ha documentado desde hace décadas el poder del respaldo colectivo para moldear opiniones. Sin embargo, la velocidad y el alcance que la tecnología ha otorgado a este mecanismo hacen que el efecto sea exponencial. Cada vez que despliegas el dedo sobre el icono de aprobación, no solo expresas tu gusto, estás alimentando una red que a su vez decide qué información se vuelve visible para ti y para los demás. El algoritmo, como un oráculo sin rostro, interpreta esos gestos como datos de preferencia y los utiliza para predecir tu futuro consumo de contenido. En este punto, la línea entre influencia y manipulación se vuelve difusa. La influencia, en su forma más benigno, consiste en ofrecer opciones que amplíen tu horizonte. La manipulación, en cambio, implica restringir deliberadamente esas opciones para encaminarte hacia una visión predeterminada. Cuando el algoritmo prioriza aquello que confirma tus creencias preexistentes, crea una burbuja de ecos que refuerza tus convicciones y aísla cualquier punto de vista disidente. Esa burbuja no es una prisión física, sino un laberinto mental donde cada giro te lleva de nuevo al mismo punto de partida, sin que percibas que estás dando vueltas en círculo. Pero el control no se limita al nivel de los me gusta. Los patrones de consumo también influyen en la forma en que el cerebro procesa la información. Estudios neurocognitivos demuestran que la exposición repetida a ciertos estímulos fortalece las rutas sinápticas asociadas a esos conceptos. Cada vez que ves una frase, una imagen o un sonido que se repite constantemente, el cerebro la catalogará como familiar y por ende segura. Esa familiaridad genera una sensación de comodidad que a su vez reduce la resistencia a aceptar la información como válida. En otras palabras, la repetición actúa como un lubricante que suaviza la fricción entre la duda y la aceptación. Este proceso se vuelve aún más insidioso cuando se combina con el sesgo de confirmación, esa tendencia natural a buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias y a descartar aquello que las contradice. Cuando el algoritmo, alimentado por tus propias interacciones, te muestra una corriente constante de contenido que coincide con tus ideas, refuerzas sin saberlo el sesgo que ya posees. El resultado es una cámara de resonancia interna donde tus pensamientos rebotan una y otra vez, amplificándose hasta que se convierten en la única realidad que reconoces. En el trasfondo de todo este mecanismo, los diseñadores de plataformas persiguen un objetivo doble: maximizar el tiempo que pasas conectado y, de paso, potenciar la generación de datos. Cada segundo que permaneces navegando, cada clic que realizas alimenta un modelo que aprende a predecir tus deseos antes incluso de que los conscientes. Esa capacidad de anticipación permite que el sistema te presente, casi de manera telepática, aquello que más probablemente aceptes, manteniendo así el ciclo de consumo activo y la retroalimentación constante. El resultado es una danza silenciosa entre tu voluntad y la lógica algorítmica, donde la ilusión de elección se vuelve una coreografía preestablecida. Sin embargo, aunque el escenario parece sombrío, la historia también revela que la conciencia puede romper esas cadenas invisibles. La clave reside en la capacidad de interrumpir el flujo automático de información y buscar deliberadamente fuentes que desafíen tus convicciones.
Cuando decides por voluntad propia explorar perspectivas opuestas, introduces una disonancia que obliga al cerebro a reconsiderar sus atajos. Esa fricción cognitiva, lejos de ser un obstáculo, es la chispa que puede encender una nueva comprensión. Es el acto de cuestionar, de mirar más allá de la superficie, lo que desmonta la estructura de la burbuja. Para lograrlo, es necesario adoptar una postura activa frente al consumo digital. En lugar de aceptar pasivamente cada recomendación, pregúntate siempre quién está detrás de la sugerencia y cuál es el objetivo subyacente. Analiza si el contenido que recibes refuerza una única narrativa o si abre la puerta a múltiples interpretaciones. Busca comunidades que fomenten el debate y la crítica constructiva. Y no temas adentrarte en espacios donde la opinión mayoritaria no coincide con la tuya. La diversidad de voces, como bien señalaste al invitar a los comentarios, es la única forma de romper el eco que perpetúa la homogeneidad de pensamiento. Al reflexionar sobre todo lo expuesto, surge una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía mental a cambio de la comodidad de la información filtrada? La respuesta no es una verdad absoluta, sino una invitación a la introspección. Cada uno de nosotros posee la capacidad de decidir si sigue el cauce establecido o si se aventura a trazar su propio camino. Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el potencial de desencadenar un efecto dominó que con el tiempo podría alterar la arquitectura misma de la influencia digital. En este punto, el archivo que hemos desenterrado muestra una realidad perturbadora. La libertad de pensamiento no es un regalo otorgado por el mercado, sino un recurso que se diluye cuando dejamos que los algoritmos definan el marco de nuestras percepciones. La verdadera resistencia no radica en desconectarse por completo, sino en aprender a navegar con ojos críticos, a reconocer cuando una señal de me gusta es simplemente una pieza más del engranaje que dirige el flujo de ideas. Es un ejercicio de vigilancia constante, de autocontrol mental que requiere disciplina y curiosidad. Si has llegado hasta aquí, es porque la inquietud ha despertado en ti. Ese es el primer paso para romper el ciclo. Ahora, la segunda fase consiste en poner en práctica lo aprendido. Comienza por revisar tu historial de consumo y detectar patrones repetitivos que quizás pasaste por alto. Luego, busca activamente contenidos que contradigan esas tendencias, incluso si al principio resultan incómodos. Conversa con personas que posean puntos de vista diferentes y escucha sin la intención inmediata de refutar, sino de comprender. Cada pequeño acto de apertura es una grieta en la muralla que sostiene la ilusión de unanimidad. Al concluir este análisis, quiero dejarte con una reflexión que trasciende la tecnología. La mente humana, en su esencia, es un archivo viviente que alberga tanto la luz como la sombra del conocimiento. Cuando permitimos que factores externos escriban en ese archivo sin cuestionar, corremos el riesgo de perder la autenticidad de nuestras propias ideas. Pero cuando ejercemos la voluntad de revisar, editar y enriquecer ese registro interno, nos convertimos en los verdaderos guardianes de nuestra libertad intelectual. ¿Qué opinas? ¿Has notado alguna vez cómo tus gustos en línea parecen alinearse demasiado con lo que ya creías? ¿Te has detenido a preguntar quién o qué está detrás de esas recomendaciones? Comparte tus experiencias en los comentarios. La conversación es la herramienta más poderosa para desmantelar los muros invisibles que nos rodean. Cada aporte es una pieza del rompecabezas que, al unirse con los demás, revela una imagen más clara de la realidad. Si este viaje te ha resultado revelador, te animo a seguir acompañándonos en la exploración de los misterios que se ocultan tras la superficie de lo cotidiano. Tu participación, ya sea a través de un comentario, de una sugerencia de tema o simplemente de tu presencia, alimenta la investigación y nos permite profundizar en los archivos que la mayoría prefiere mantener sellados. Recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino sin final, y cada paso que damos juntos nos acerca un poco más a entender el entramado oculto que dirige nuestras mentes. Hasta la próxima, y que la curiosidad nunca deje de guiarte.